No pienso en una pregunta. ¿Qué acciones crees que podrían realizar los individuos heteronormados para apoyar a toda la comunidad trans? Ya, bueno, sigo con Natalia. Esta sería como la segunda parte de la entrevista porque estaba grabando en mi memoria interna. Y la tarjeta de memoria que incluso compré antes de esta entrevista, no le había dado que primero se guardara ahí. Entonces, son cosas que se van aprendiendo en la práctica. Nada más para contextualizar, Natalia me está haciendo una entrevista porque está haciendo historia de vida con fuentes de documentales, ¿no? Hay algunas noticias en medios digitales donde yo he hablado, ¿no? De alguna u otra manera de una experiencia trans. Y entonces pues hizo una serie de preguntas que ahora una de ellas es el apoyo, cómo digamos pienso la heteronorma. Y es que pues sí creo que incluso pensar el binario ya es una heteronorma, ¿no? Uh-huh. Incluso textos como Monique Wittig, ¿no? Dice la base de la heterosexualidad es el sexo y el sexo es binario, algo así. Invitación para leer los textos de Wittig. Entonces sí, somos parte de una estructura que es heterosexual, ¿no? Que nos da por dar, o sea, que nos piensa heterosexuales desde que nos nacemos, ¿no? Y se nos asigna un sexo, pero desde esta visión heteronormada. Entonces justo cuando tú te declaras trans o sea, no heterosexual, es justo un cuestionamiento a la norma. Sí. Pero a la par, no es que nosotros como personas trans no estemos estructurados en una normatividad, también hay una normatividad que nos hacen ver, ¿no? Que tenemos que cumplir. El tema de en qué momento es la mejor edad para tomar o no hormonas, ¿no? Que si las debes de tomar siempre, que si tienes que hacer ciertas cirugías. Entonces, son cosas que están ahí, ¿no? Y que es mejor que estén disponibles. Sobre todo la parte médica es importante que esté, ¿no? Porque luego como que todo se socializa, como que quizás pensando incluso lo que pasa con la cannabis, que termina siendo muy lúdico, ¿no? Sí. Y entonces el discurso médico no se dice, y entonces la pregunta es ¿por qué no se dice? ¿No? No se dice todo. Entonces también aquí en el tema de lo trans, y que tiene que ver mucho con cómo también nos piensa la medicina y los servicios que podemos tener en los servicios de salud, es importante conocerlos, ¿no? Entonces, hoy en día, una de las cosas que sí hemos empezado a hacer las personas trans es a organizarnos, agrupándonos en esta categoría, ¿no? De lo trans, que sabemos que lo no binario cae dentro de lo trans, porque lo trans prácticamente, si lo pensamos a nivel conceptual, es romper con esa asignación, que puedes caer en ese otro extremo, ¿no? Dentro de ese binario, pero hay algo que es trans por el hecho de que estás rompiendo con lo asignado. Entonces es muy interesante porque nos reconocemos como desde esa acción, ¿no? Estamos rompiendo con lo asignado. Y entonces nos empezamos a agrupar, ¿no? Y a reconocer desde ahí, desde muchas otras situaciones o experiencias, para compartir y convocar a otras personas, hacer alguna actividad. Hoy en día yo estoy en una colectiva que se llama Queretrans, colectiva trans de Querétaro, pero antes de eso yo he estado en otros espacios de base comunitaria, de organizaciones no gubernamentales, pero siempre ha habido esa necesidad de ser nosotras las mujeres y hombres trans quienes empecemos a dialogar de lo que estamos viviendo, porque es muy feo sentirnos utilizadas, y nos sentimos utilizadas porque no tenemos ningún beneficio, porque no
tenemos ninguna participación o la participación se vuelve muy superficial, entonces, y sobre todo porque no vemos que lo que resulta de esas acciones nos benefician o cambian las problemáticas sociales, como es la transfobia, como es que no podemos acceder a la educación, a los servicios de salud, a un trabajo digno, ¿no? etc. de cosas que siguen estructurando nuestra manera de ser, de hacer. Entonces es importante crear esos espacios. Entonces yo me he agrupado en esta colectiva que se llama Queretrans. Surge en un contexto de hacer remembranza, ¿no? De pensar a aquellas compañeras, compañeros que ya no están, ¿no? Porque han sido brutalmente asesinados. Entonces sí está fuerte, pero no nos tenemos que quedar que eso sea el motivo que siempre nos tiene que convocar. Tenemos que hacer otras acciones que también nos convoquen. Como una acción que hace poco pasó, que fue el 14 de febrero, la llamamos Quiéreme Trans. Fue una activación a través de usar la fotografía, invitar a la gente que se tomara una foto con nosotras y usáramos esta leyenda de Quiéreme Trans. Hicimos un marquito estos que se usan mucho en las fiestas, ¿no? Pero nosotros lo decoramos con estos motivos que mencionaba, ¿no? El Quiéreme Trans. Y otras cosas como proyección de documental, la propia remembranza, seguir pensando en cómo podemos seguir haciendo. Y sobre todo, pues, es reunirnos, ¿no? No perder ese hilo de convocatoria. Normalmente nosotros nos reunimos en alguna cafetería del centro histórico como un espacio que tiene que ser seguro, ¿no? Como un espacio que todas las personas tendríamos que tener acceso, ¿no? Y que no tiene que ser motivo el que ir a un lugar de estos como una cafetería y que nos lo nieguen. ¿No? Es también un poco usar el espacio público, podría ser una plaza, pero pues quizás en estos espacios como una cafetería, pues tenemos recursos que podemos usar, el wifi, hacer algún consumo ahí, ¿qué más? Tener un poco más de intimidad, ¿no? En términos también de seguridad, y eso es muy valioso. Justo, ahorita que mencionabas lo de Queretrans, sigo la página y ahorita me saltó a la mente un artículo que publicaron sobre la problemática del aborto para las personas trans. Entonces, sí, hay bueno, en Queretrans estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, también tenemos un canal de YouTube, y hasta Spotify estamos pensando en generar algunas listas de música. Pero bueno, sí hay notas que recopilamos, ¿no? O sea, porque son parte como de los temas que estamos problematizando. Pero también hay algo que le llamamos Notitrans, que son videos cortos, pero que hacemos a partir de distintas fuentes de información. Entonces, la nota que mencionas, que es de los hombres trans también abortan, ¿no? Es visibilizar una realidad de estos cuerpos. Que es a veces bien difícil el trato que reciben porque se les niega su identidad y más como el querer acceder a un aborto, porque eso también se les niega a las mujeres como mujeres, entonces a los hombres trans también se les niega, ¿no? Pero se vive de una manera también diferente. Entonces visibilizar eso y hacer que pues el tema, o sea, se vuelve de alguna manera transversal y estas corporalidades, o sea, y los hombres trans también pueden acceder y también abortan. Ese es prácticamente el mensaje que se replica en esa nota. Claro, que, o sea, lo que más me llamó la atención fue que existen como que muchísimas problemáticas que en este momento se están discutiendo mucho con todo lo del movimiento feminista, pero o sea, no de una forma completa, y no discuten o no se mencionan otros sectores de la sociedad que se ven como minorías y por lo tanto no se habla de sus derechos, no se habla.
Sí, pero de cómo también son no podemos afectados. estar, o sea, en el caso de los hombres trans, como ahora con el tema de la marcha, que si se incluyen o no se incluyen, o sea, yo sí, o sea, personalmente yo estoy a favor, ¿no? De que se incluyan las personas trans, sean hombres o mujeres, pero también como me lo han hecho ver otras compañeras, y coincido totalmente con ellas, o sea, no podemos nosotros estar hablando por los derechos, en este caso, de los hombres trans. Ellos también tienen voz, ¿no? Y también tendrían que empezar a decir qué están pensando de participar o no participar, o cómo piensan incluirse. Se habla de que si se incluyen, así como otros hombres que se incluyen, que vayan, acompañen al final, o que hay otras maneras de acompañar. Pero pues esa es una voz que tendríamos que ir a preguntar a los hombres trans. O sea, si queremos ver el tema más allá de solo una perspectiva, ¿no? Como es mi caso, estoy hablando, sí, de una experiencia muy particular que nos puede servir para pensar otras experiencias, pero no estoy yo hablando por ellos. O sea, no es mi intención, y tampoco creo que tiene que ser la intención de un grupo como tal, sino estamos en un grupo. Entonces pues yo les digo, siéntanse en parte de Queretanas, y también tengamos ese compromiso de diseñar, de impulsar, de desarrollar actividades, ¿no? Cosa no sé si hay algo que quieras agregar. Yo, mi lista de preguntas ya las respondiste, muchísimas gracias. Entonces no sé si hay como algún otro aspecto del que yo no sepa y quieras como mencionar. No, pues más bien como quizás para cierre, yo accedí a la entrevista, a la historia de vida, que en otro momento quizás te pude haber dicho no, o sea, porque quienes tienen que hablar de sus historias son las mismas personas que lo viven, ¿no? Sí. Porque es algo que se dice, y quizás yo en algún momento lo pude haber dicho porque estaba muy cercana como a ese discurso, pero después también digo, a ver, hay un esfuerzo por entrar a la academia, o sea, por ocupar estos espacios, no es nada sencillo. Entonces ya es pensarte como del otro lado, de alguna manera. Y luego de este lado, ¿no? De queriéndole jugar a la investigadora, te das cuenta que cuando quieres acceder a entrevistar a otras personas, pues te encuentras con ese discurso de no, porque pues ustedes es un extractivismo, nos ven desde el privilegio. Entonces quizás esto es una muestra, ¿no? De que podemos hacer cambios, y entonces el cambio no es solo decir sí lo voy a hacer, sino pensar de qué manera hay que hacerlo. Por eso yo proponía que esta entrevista, que te va a servir para hacer una historia de vida, fuera grabada, ¿no? Y yo tengo la intención de subirla a mi canal de YouTube, que otras personas también conozcan, ¿no? Como lo que ahorita estamos hablando, ¿no? Este pequeño diálogo que se genera. Y que además creo yo que realmente lo que tenemos que empezar a valorar de un ejercicio profesional de hacer historias de vida es la interpretación analítica que le vamos a dar a esa historia. Yo no quiero como que alguien me entreviste para que termine citando parrafitos de lo que yo digo, y una especie como de mansplaining de explicar lo que yo ya expliqué, porque además yo hoy en día me he animado a contar una experiencia de vida, pero que está también estructurada de lo que he venido aprendiendo en talleres, en conferencias, por mi paso en la universidad, en el pregrado, en leer textos teóricos, ¿no? En incluso pensarme desde ahí. Entonces lo que yo estoy tratando de estructurar no es solo un discurso que viene de la experiencia que estamos como muy encasillados a ver a las personas trans, ¿no? Como excluidas del espacio universitario, excluidas de mil cosas. Entonces sí es un drama muy fuerte que no es que yo no viva dramas, pero pues no es así. Entonces hay que empezar también a, creo yo, utilizar estos espacios para visibilizar otras maneras de vivirnos.
Entonces son cómo es que yo me estoy animando, la importancia de esto yo le llamaría mis mínimos, sí de formalidad, pero también de seguridad. Ya con eso cierro como hoy en día me siento menos sujeta de estudio cuando yo empiezo a cuestionar, a proponer, a sugerir. Claro. Y gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo, por el esfuerzo. Sé que es como un tema difícil en el que todo, o sea, digo, yo no lo vivo, pero creo que sí es muy molesto como el que te quieran encasillar forzosamente. Entonces, que hayas como, o sea, como buscado la manera en que, o sea, de que no sucediera eso, para crear un espacio en el que tú te sientas segura, pero que a la vez puedas apoyarme a mí como con este proyecto, creo que fue algo que otras personas no habían hecho. Y sí fue como, o sea, hasta ese pequeño detalle fue como un ver las cosas muy diferentes. Y hasta ese pequeño detalle como que refleja mucho de las como diferentes experiencias que se desconocen. Entonces, muchísimas gracias. No, pues gracias a ti.